Bueno, pues para empezar con la reparación de esta máquina que no quiere prender, lo primero que tenemos que hacer es quitar esos dos tornillos de ahí y luego liberar el segurito para quitar la tapa. Después de eso vamos a eliminar la gasolina quitando esta manguera de abajo o sacando la gasolina del tanque, como se les haga más fácil a ustedes. Entonces primero hay que quitar esa manguera de la parte de la izquierda, la abrazadera de la izquierda. Ya que quitamos la tapadera, quitamos el filtro, bien fácil la tapadera también. Y son solamente dos tipos de dados que vamos a ocupar, uno 7 milímetros y uno 8 milímetros. Quitamos los 4 tornillos de ahí. Ya que quitamos los tornillos, quitamos esta tapadera y solamente, muy importante, que esta manguerita quede adentro del tubito cuando ya armemos todo. Lo más complicado para nosotros va a ser quitar esta parte, solamente se jala, y quitar los ganchitos de metal que trae ahí, los alambres esos. Entonces, como tienen una figura curveada, es un poco complicado sacarlos, pero por eso lo vamos a jalar primero y lo vamos a ir dando vuelta conforme vamos viendo para poder sacar la parte más fácil. Ya que sacamos los alambres de ahí, los dos, entonces ahora sí procedemos a retirar esos dos tornillos para acceder al pequeño distribuidor o filtro de gasolina que trae por dentro. En inglés se le llama jet, main jet, el jet principal, así vamos a decirle que se llama, la parte que le vamos a cambiar. Esta parte está bien pegada, se pegó bastante, entonces tenemos que darle con mucho cuidado de no romperla. Yo le estoy metiendo ahí un desarmador, pero eso es con paciencia solamente, ¿ok? El problema de esta máquina que prendía, no quería prender. No quería prender nada. Entonces nada más como que quería arrancar. Ahí salió. Ahí ya vieron cómo salió a presión. Entonces ahí se mira como que tiene unas basuritas. Entonces vamos a remover el jet, el main jet, la parte principal que le vamos a reemplazar. Y ya aprovechando, pues también le vamos a hacer una limpiada a todo. Esa es la parte que le vamos a cambiar. Esa. Esta mera. Solamente entra a presión. Y eso es lo que pues básicamente distribuye la gasolina hacia el motor. Y si esto se tapa o la gasolina ya está muy vieja, pues lo tenemos que reemplazar. Aprovechando, pues agarramos un spray para limpiar carburadores y le damos una buena lavada a todo. La parte yo no recomiendo que la limpien la que le vamos a reemplazar porque a lo mejor ya está muy sucia por dentro y si la ponen pues no, tal vez a lo mejor tenga el mismo problema. Mejor es comprar la nueva que al cabo es una parte muy económica. Y esa es la parte que le vamos a poner nueva. Yo recomiendo poner un poquito de aceite lubricante W40 en los empaques de plástico para que no se pegue como se nos pegó. Ahí esa parte se quiso salir ese segurito. Eso no se tiene que quitar para nada. Ahí está. Ya vamos a armar todo ahora sí. Así como quitamos, así armamos. Yo recomiendo poner una marca a la tapadera para que la pongan más fácil a la hora de armar y no batallen un poco. Que entre bien todo. Y pongamos los tornillos. Esta máquina, como lo dije al principio, no prendía. Ya después de que hagamos esto van a ver cómo va a trabajar. Entonces solamente le jalaba y le jalaba y le jalaba y no prendía y pues no prendía. Entonces reemplazando esa pequeña pieza supuestamente se arreglan muchos de los problemas de este tipo de cortadoras de pasto. Ahora pues vamos a armar todo, ya que tenemos ahí el cable más delgadito, el alambre más delgadito va en la parte de arriba y el más grueso en la parte de abajo. Y lo vamos a meter igual, como en la punta está doblada, tiene una forma como en forma de L. Primero metemos el de arriba y luego el de abajo. Es cuestión solamente de irle buscando, de no doblarlos tanto los cables, para que no se nos vayan a lastimar o a romper los plásticos de ahí.
y con paciencia todo se puede. Realmente aquí no se ocupan más herramientas, ni pinzas, ni nada, porque pues todo está muy a la vista. Si no hubiéramos quitado la tapadera roja de arriba, la tapadera de arriba, hubiéramos batallado más, por eso es mejor quitarla. Ya una vez que pusimos todo, empujamos la parte en su lugar, solamente entra presión, conectamos la manguera de gasolina y empezamos a poner los tornillos. Muy sencillo. Nos aseguramos que haya quedado bien las partes ahí. La manguerita de plástico que les dije, nada más acuérdense que la manguerita quede adentro del tubito y ahí está todo bien. Realmente no hay mucha ciencia en poner esto de regreso. Ahí está. Y ponemos los tornillos. Vamos a poner ya los 4 tornillos. Después de que hayamos puesto los 4 tornillos, le vamos a poner su filtro. Aquí se me olvidó poner los 2 tornillos de abajo, ya luego se los puse. Pero solamente aclaro de que sí se me olvidó, pero ya luego se los puse. Echamos gasolina nueva, no le vayan a poner gasolina rezagada de un mes ahí. Debe de ser gasolina 100% nueva. Acuérdense que la gasolina se echa a perder para estas máquinas después de los 30 días. Así es que también a veces por eso las máquinas no prenden, porque tienen gasolina muy vieja pues. Entonces le echamos gasolina nueva, no tanta porque si no la van a usar tan seguido, mejor échenle nada más la mitad del tanque. Y vamos a calarla a ver qué pasa. Vamos a ver cuántos intentos nos toma para que esto arranque finalmente. Debería arrancar la primera, pero vamos a esperar porque acuérdense que el sistema pues está completamente vacío de gasolina por dentro. No quiere, pero ahí va. Señal de que ya arrancó un poquito, pues eso es bueno. Ahí está, miren, inclusive estaba aventando un poquito de humo blanco, pero era porque, pues, por la falta de uso, pues. Ahí está, pero ven, ya está empezando a prender al fregadazo, al primer jalón. Y ahí está. Ahí quedó ya la máquina arreglada, amigos. Esa parte que le pusimos es muy económica, fácil de cambiar. Y en la mayoría de estos casos, de esta máquina en especial de la marca Toro, de este tipo de modelo, pues el problema es ese. El main jet que se tapa por el polvo, la suciedad, lo que sea. Pues es fácil reemplazarlo. Solamente es un fundado 7 milímetros, fundado 8 milímetros. Y un poquito de conocimiento súper básico de cualquier tipo de mecánica. Saludos y nos vemos para la próxima. A cortar pasto.